Hola, ¿qué tal, querido hermano? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca del plan de salvación. Pero, ¿qué enseñó Jesús acerca de la forma en que el hombre puede cambiar su posición delante de Dios? Porque el dilema del pecado finalmente es que nuestra posición ante Dios por causa del pecado se ha visto afectada. Hemos pasado de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Hemos pasado de ser personas que podían obedecer la ley de Dios a personas que no podían obedecerla. Hemos pasado de ser píos a impíos, de ser justos a ser condenados. Y como ya hemos leído en una oportunidad, San Pablo cuando escribe la carta a los romanos dice, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es más, será enfático al afirmar que no hay justo ni siquiera uno en todo el orbe. El ser humano ha perdido su condición de justo delante de Dios y ha perdido la posibilidad de ser justo a través de lo que Él hace. Y hemos dicho que Dios envió a su Hijo Jesús para que por medio de Jesús nosotros pudiéramos ser perdonados, salvados, librados de la condenación y de la culpa del pecado y podamos ser declarados justos, justificados. La palabra justificar es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, pero Jesús no la utiliza muchas veces. Pero cuando Él quiere hablar de la justificación en términos de la aceptación de Dios para con el hombre, la utilizó en una parábola, una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del fariseo y del publicano. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, nosotros encontramos esta parábola. El texto dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es sorprendente la manera en que Jesús describe la realidad de quién puede alcanzar la justificación y quién no puede alcanzar la justificación. Hablemos un poco de los fariseos y de los publicanos. Los fariseos fueron un grupo que surgió luego de la Revolución Macabea, hacia el siglo I antes de Cristo. No surgió entre las clases sacerdotales ni la élite política o religiosa de Israel. Surgió entre el pueblo, surgió entre grupos de artesanos, entre personas que tenían oficios, entre personas que tenían alguna posición no destacable pero significativa. Vamos a decir que hoy, podríamos decir, surgió entre la burguesía de Israel, ¿sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo de personas que entendían que todo lo que había pasado en Israel era como resultado de que Israel se había apartado de Dios y querían volver escrupulosamente a la ley, a la Torá. Pero además de volver a la ley, querían volver viviendo como los sacerdotes de Israel, para formar un auténtico reino de sacerdotes y de gente santa. Así que asumieron todas las medidas de vida de los sacerdotes, con todo lo que eso significaba. Las medidas de pureza de los sacerdotes estaban pensadas para el sacerdote que vivía conectado permanentemente al templo. Al querer los fariseos vivir la misma pureza sacerdotal, se desconectaban de las otras personas que no eran fariseos, porque las consideraban impuras. Esto fue llevando a que los fariseos se hicieran cada vez más sectarios y se separaran más y más de los que no eran como ellos. Su escrupulosidad en la observancia de la ley llevó a que Jesús dijera de ellos que estaban dispuestos a diezmar la menta y el eneldo, pero se habían olvidado de lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos son duramente tratados por Jesús. Nunca hay un discurso duro de Jesús hacia un pecador, pero el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 contiene las palabras más duras de Jesús, y es hacia este grupo que se creían justos, que se creían mejores que otros, que creían que ellos eran el único pueblo de Dios, que creían que eran los únicos merecedores de la salvación. Una salvación que, como ellos entendían, era el resultado de su vida piadosa, de las buenas obras que hacían ellos. Por ello se comparaban con los otros. No eran ladrones, no eran injustos, no eran pecadores, no eran adúlteros, ayunaban, diezmaban. Por lo menos a su vista, ellos eran mejores que otros. Desde su vara de medir, ellos eran mejores que otros. Por otro lado estaban los publicanos. Los publicanos básicamente eran los recaudadores de impuestos. Nunca los recaudadores de impuestos han sido bien recibidos. Pero en tiempo de la ocupación romana de Israel, ser recaudador de impuestos tenía un agravante, que era trabajar para la fuerza de ocupación. Y eso era imperdonable. Así que los recaudadores de impuestos estaban fuera de la sinagoga. No se los aceptaba en la sociedad, no se los aceptaba en el templo. Eran vistos como traidores a la patria. Y al ser traidores a la patria, eran traidores al Dios de la patria. El nacionalismo judío impregnaba la religión judía. Así que los publicanos eran vistos como auténticos traidores a Dios y a la nación de Dios y a la religión de Dios. Pero los publicanos eran personas tan necesitadas del amor de Dios como cualquiera. Y aquí vemos un publicano que va al templo a orar y se pone a buscar a Dios en oración. Y él reconoce su condición de pecador. A diferencia del fariseo que creía que se salvaba por sus obras, el publicano reconoce que no tiene ningún mérito delante de Dios. No puede compararse con el fariseo porque no tiene la santidad del fariseo. No puede hablar de las buenas obras en su vida porque él percibe que no las tiene. Él se percibe como pecador, como un pecador que ni aún se atreve a mirar hacia el cielo, al lugar del trono de Dios, que se golpea el pecho en señal de contrición, reconociendo que es pecador y simplemente confiando en la misericordia de Dios. No hay confianza en él, no hay confianza en sus actos, no hay confianza en sus méritos, no ve nada valioso en él, no considera que su vida lo acredita delante de Dios, no considera que sus obras son superiores a las de otros, simplemente pide la misericordia de Dios, pide que Dios sea propicio para con él. La palabra propicio recuerda al propiciatorio del cual también hablamos. El fariseo también espera que la expiación del propiciatorio pueda llegar a su vida, que sus pecados puedan ser perdonados, que sus pecados puedan ser borrados, no porque él lo merece. El publicano espera ser perdonado no porque él lo merece, sino porque lo necesita. A diferencia del fariseo, que anhela el perdón por sus méritos, que anhela que su posición delante de Dios lo acredite por lo que él ha hecho, que anhela que su posición delante de Dios lo ponga en un lugar superior al de los demás y Dios lo bendiga por su santidad. El publicano, el pecador, reconoce que no tiene nada bueno delante de Dios. Y si no es por la misericordia de Dios, por esa actitud propicia de Dios hacia el pecador, él no tiene ninguna esperanza. El fariseo y el publicano representan ambos dos formas de entender la vida eterna y la salvación. La del fariseo representa el camino de Caín, que quiso salvarse a través de la ofrenda de su esfuerzo, de su sacrificio, de sus frutos, que pueden haber sido buenos, pero que no eran lo que Dios requería. El publicano representa a Abel, que ofreció el cordero, mostrando que la salvación solo puede venir a través de la ofrenda que nosotros le hacemos a Dios, pero de la ofrenda que ha sido requerida por Dios, la del cordero. Queridos amigos, la salvación es un don de Dios. Nosotros podemos elegir tener la actitud del fariseo y vivir toda la vida confiando en lo bueno que nosotros hacemos. Y seguramente somos buenas personas. La mayoría de los que van a ver este vídeo seguramente son personas muy buenas,
que se portan muy bien, que no tienen pecados escandalosos en su vida. Pues hoy tengo para ti una mala noticia. Tú no te vas a salvar por todo lo bueno que se ha producido en ti, aun por todo lo bueno que hay en tu vida, fruto de tu relación con Dios. Nada de eso te puede traer la justificación, y mucho menos si tú te crees mejor que otros. Pero tengo una buena noticia. Si tú aceptas la gracia salvadora de Dios, reconoces a Jesús como tu único Salvador, lo aceptas como tu única fuente de vida eterna. Si aceptas la vida y la muerte vicaria de Jesús, la vida y la muerte sustitutiva de Jesús, tú puedes ser justificado, tú puedes ser declarado justo. Si tú reconoces que no eres nada, si te humillas humildemente delante de Dios y dices, Señor, por tu misericordia perdóname, nada tengo para ti, nada tengo para ofrecerte, salvo mi condición pecaminosa. Si tú reconoces lo que eres, el Señor te justificará, te declarará justo, santo, bueno y con derecho al cielo. Y podrás, como el publicano, descender a tu casa con el perdón de Dios y con la seguridad de la salvación. Hoy es el día de la redención para ti y para mí, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Hoy te invito a abrir la puerta de tu corazón a Jesús y, como el publicano, a orar diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Que el Señor te bendiga.